Noches, hermanos. Dios les bendiga. Para mí siempre es un privilegio el poder compartir con ustedes. La semana pasada habíamos iniciado este discipulado y bueno, para la gloria y la honra de Dios, nos da la oportunidad de hacerlo a través del Internet y así de tal modo cada uno en la comodidad de la casa podamos compartirlo. Quiero yo, bueno, siempre compartir el propósito de este discipulado. Es el de que cada uno de nosotros conozca a Jesucristo, porque de eso se trata. Probablemente cuando yo les indique de que este discipulado es de largo aliento, es no para desmotivarlos, sino más al contrario, para motivarlos, porque cada lección que vayamos aprendiendo y vayamos compartiendo, siempre va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros. La anterior semana habíamos tocado el tema que era, bueno, introductorio, que decía por qué debemos estudiar la Biblia. Y bueno, vamos a hacer, ustedes en pantalla tienen las diapositivas y vamos ahora a compartirlas. Entonces, lo que previamente yo quiero indicarles es lo siguiente: debemos compartir la sana doctrina. Y ahí en la pantalla ustedes van a poder ver, dice, ¿no? Mi mayor deseo es predicar la sana doctrina, presentar a Jesucristo como único medio de salvación. Nuestra doctrina es: Jesús salva, Jesús sana, Jesús bautiza, Jesús viene pronto. No hay otro medio. En Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y bueno, siempre lo he expresado muy particularmente: quiero ser un discípulo de Jesucristo y que su Santo Espíritu se manifieste a través de este mensaje, porque cuando estamos dando el mensaje, yo me edifico. Yo siento la presencia del Espíritu Santo que me va enseñando y me va corrigiendo muchas acciones que yo tengo dentro de mi vida. Y yo pretendo que también a través del Espíritu Santo cada uno de mis hermanos vaya sintiendo ello, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de la anterior clase, ¿ya? ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? La Biblia es inspirada por Dios, es el origen único y absoluto de la autoridad divina. Lo informará sobre la mente de Dios y su voluntad para su vida. En otras palabras, es la palabra de Dios para nosotros. ¿Por qué transformará la vida de los hermanos? En sus páginas vamos a encontrar el propósito que Él tiene para nosotros, ¿no? Entonces, si ustedes revisan en la palabra, bueno, y en la diapositiva lo tienen. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos está diciendo en estos versículos? Que debemos, en primer lugar, debemos reconocer que las escrituras son la inspiración de Dios y que Él ha transmitido a través de su Santo Espíritu a las personas que han escrito la Biblia, para que esa Biblia sea un manual de vida para nosotros y a través de él podamos, como dice, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, cuando nosotros nos introducimos en la palabra de Dios a través de la Biblia, nuestra vida va a ir transformándose, porque el Espíritu de Dios nos va a dar el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Y más adelante dice, ¿no? Y mediante su palabra, dice, ¿no? Dios hace nacer de nuevo a las personas y nos imparte vida espiritual, una vida que consiste en conocer a Dios todos los días y ser abrumados por Él. Qué lindo, ¿no? Cuando nosotros tenemos nuestros corazones abiertos,
Dios va a estar en mayor relación con nosotros y vamos a poder recibir mayores instrucciones, mayores propósitos en nuestras vidas. La palabra dice, y Jesús lo dijo en Mateo 4:4, dice, no, Jesús habló que no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Estudia la Biblia y estarás satisfecho y lleno de gozo. Es importante, hermano. Yo quiero que cada uno vea siempre el propósito que tiene la Biblia en nuestras vidas. Vamos a seguirse pasando, porque es importante estudiar la Biblia. En Santiago 1:5 vamos a leer el 5 y el 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero el 6 dice algo mucho más importante. Pero pida con fe, porque si no pides con fe sabiduría, Dios no te la va a dar, porque estás pidiendo, no sé, ¿qué te puedo decir? De que si tú no pides con fe, ese algo no se va a hacer realidad en tu vida. Primero tienes que creer. Y ustedes saben, siempre hemos hablado en los diferentes mensajes que hemos dado en la iglesia, ¿qué es fe? Fe es obediencia. Dice, no, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En Apocalipsis 1:3 nos dice algo muy importante. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, cuando estamos seguros en nuestra fe, nosotros sabemos que el tiempo está cerca. Hoy en día estamos viviendo este proceso de la pandemia. Es algo que nosotros nunca lo habíamos esperado. Y de pronto viene y en unas 2 semanas cambia absolutamente todo. Y no estamos hablando de un solo país, estamos hablando de todo el mundo. Entonces, ustedes saben, cuando estudiamos a Job, hemos visto que solamente él maneja las cosas. Y nosotros, cuando entendemos la palabra, podemos ver de que el propósito que Dios tiene en la vida de nosotros y de los que aún no han llegado, de la gente que no ha llegado a los pies de Cristo Jesús, es de que ellos deben, en primer lugar, arrepentirse y tomar a Jesucristo como Salvador. De pronto, Dios está diciendo, esta es la última oportunidad que te doy para que te arrepientas. Pero también hay algo bien importante. En Juan 14:6 dice de que vosotros no me escogisteis, yo te escogí. Pero también nuestros corazones deben estar dispuestos a cuando Él nos escoge, tomar la decisión de seguir. Porque luego, y ustedes ven en la diapositiva, viene un versículo que nos habla muchísimo del hecho de no estar en los caminos del Señor. En Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. La palabra dice que Él nos hace sacerdotes juntamente con Cristo Jesús. Pero si no estamos en obediencia y no estamos buscando el conocimiento que nos da la palabra, solitos estamos perdiendo el sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y no solamente, la palabra dice que no solamente es que se está refiriendo a nosotros, también se está refiriendo a nuestras generaciones. No se olviden cuando hablamos del 5º mandamiento. Amarás a tu padre y a tu madre,
para que tu vida sea bendecida de generación en generación. Entonces, es importante, hermanos, de que tomemos la decisión de estudiar la Biblia. Conozcamos más a Cristo Jesús a través de la palabra. Seguramente en este momento, nuestro Padre Celestial está feliz, está gozoso de que sus hijos tomen la decisión de hacer esta pequeña introducción, de dar ciertas herramientas para que el hermano se instruya en la palabra de Dios. ¿Ok? Bien. Ahora sí nos vamos al tema número 1, que es, como dice el título, ¿qué es un discípulo? Es importante saber qué es un discípulo para que yo pueda entender por qué debo seguir a Jesucristo, por qué debo aprender de las enseñanzas de Jesucristo. Un discípulo es un seguidor, uno que acepta y colabora en la difusión de las doctrinas de otro. Un discípulo cristiano, en este caso, es una persona que acepta y colabora en la difusión de las buenas nuevas de Jesucristo. Nosotros hemos tomado la decisión de seguir a Jesucristo, de comunicar a las personas que aún no han llegado a los caminos de Dios, las buenas nuevas de Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a nosotros proclamar su palabra? Es cada día conociéndolo más a Él, porque es de la única forma que nosotros vamos a ser sus discípulos. Dice, ¿no? El discipulado cristiano en el proceso de aprendizaje debe crecer en el Señor Jesucristo y anhelar la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. No nos olvidemos que cuando Cristo Jesús se fue, en este tiempo estamos todavía en el tiempo que Cristo Jesús, después de su muerte, estuvo en la tierra. Vamos recordando. No se olviden que después de que Cristo resucitó al tercer día, 40 días se quedó. Pronto va a ser la ascensión de Cristo Jesús. Y luego, después de 10 días, viene Pentecostés. Entonces, nosotros debemos tener presente todo el tiempo los sucesos que se han acontecido en ese entonces, y por eso, por gracia, tenemos la salvación, ¿no? Jesucristo vive en nuestros corazones. Podremos vencer las presiones y las pruebas, y cada vez tu vida se aparecerá a la de Jesús. Un discípulo lo que debe pretender, obviamente, es parecerse a Cristo Jesús, porque somos sus discípulos. Estamos enseñando lo que Cristo Jesús nos enseñó. Obviamente, este proceso requiere que los creyentes respondan a la invitación del Espíritu Santo. Muchas veces el Espíritu Santo llega a las personas, toca a las personas. Algunas veces en el servicio de la iglesia. Pero luego, ¿qué pasa? Se van enfriando. Entonces pierden esa conexión con el Espíritu Santo. Entonces es bien importante que la invitación que te está haciendo Dios por medio del Espíritu Santo, tú continúes en esa relación y no te enfríes. Y la única forma de no enfriarse es estar obviamente en oración y estar aprendiendo cada día más de Dios a través de la palabra. Porque no siempre el hermano, el pastor, la pastora van a estar permanentemente diciéndote, no, a ver, lee la Biblia, ora, etcétera, sino también es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Se requiere, dice, ¿no?, de que estemos en la palabra diariamente, estudiándola, orándola, obedeciéndola. Además, debemos estar siempre dispuestos a dar testimonio de la razón de la esperanza que está en nosotros. Nuestra misión es discipular a otros y que anden en el mismo camino de Dios. Cuando hablamos de este punto de andar en los caminos de Dios, muchas veces queremos que el hombre ande en nuestra vida, no en la vida de Cristo. ¿Por qué razón? Porque pasa de que
de pronto recibimos una doctrina que no es la de Cristo. Entonces pensamos que es la correcta y empezamos a transmitir esa doctrina. Entonces, la doctrina que pudiéramos estar enseñando no va a ser la de Cristo. Entonces, por esa razón es importante que yo, si vale el término, despeje mis dudas a través de leer la palabra. En Marcos 8, 34 al 38, vamos a solamente hacer referencia al versículo, dice, ¿no? Es importante poner a Jesús en primer lugar en todas las cosas. El discípulo de Cristo debe estar apartado del mundo. Debemos dejar el egocentrismo y revertirnos de cristocentrismo. Es importante a lo que les decía. Si nosotros vamos a andar en nuestro propio entendimiento y hacer lo que nosotros consideramos que es, no estamos siendo cristocéntricos. Nosotros, como discípulos de Cristo, estamos proclamando a Cristo. No estamos proclamando a otra persona que por ahí yo creo que pudiera ser Cristo. Algunas veces yo me he preguntado cuando diferentes denominaciones te hablan y te dicen una y otra cosa. Y yo dentro de mí decía, ¿no? Estamos hablando del mismo Dios porque yo amo al Dios de nuestros patriarcas, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios a ese Dios es al que amo, al Dios que dio la instrucción a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. A ese Dios es al que quiero servir. No quiero servir a otro Dios. No quiero servir al Dios del hombre. Quiero servir al Dios que me sacó de la esclavitud. Aquí va una pregunta. ¿Se considera usted un discípulo de Cristo? Creo que es muy importante hacerse esta pregunta. Si soy un discípulo de Cristo, entonces, y digo sí, pero aquí también la palabra me dice, para que yo diga sí, hay pudiéramos decir, una guía que me está dando la palabra. Dice en segunda de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos y no os conocéis si no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. Cuando hacías referencia de que Cristo Jesús te escoge, entonces vamos a estar en Cristo Jesús porque fue su voluntad. No nos olvidamos que Dios es, en su inmenso amor, su misericordia, su poder, Él es soberano. Él no va a hacer lo que tú le pidas solamente porque tengas que pedirle. Él sabe de tus necesidades. Entonces, cuando Él, a sabiendas de tus necesidades, también te está probando en la fe y te está diciendo, pide con fe, pide con fe. En Romanos 10, 9 y 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando hablamos que somos discípulos de Cristo, primero tenemos que reconocer que Dios le levantó de los muertos y que Él resucitó al tercer día. Y la palabra te dice, cuando tú reconoces eso, serás salvo. Y en el 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué está esperando Dios? De que en tu corazón tengas ese sentimiento de amor hacia Dios,
pero también te está diciendo que confieses con tu boca que Cristo Jesús te va a salvar, porque estás tomando la decisión de que Cristo Jesús va a ser tu guía. Tú lo vas a seguir ahí. Él es el maestro. El discípulo lo que hace es seguir al maestro. Y en este caso tenemos al maestro de maestros, al rey de reyes, al señor de señores, al que creó todas las cosas que nuestros ojos ven. Entonces, con mayor razón, tenemos el privilegio de ser sus seguidores. Aunque el mundo no crea de esa manera, aunque la gente no crea de esa manera. Pero nuevamente, Dios es soberano. Cuando a Dios le plazca, Dios va a tocar el corazón de los que aún lo niegan y va a transformar sus vidas. Creo que yo soy un ejemplo de eso. Por muchos años, por mucho tiempo de mi vida, yo no me acerqué a Dios. Pero un día a Él le plació transformar mi vida. Y lo único que hice en ese momento fue rendirme a sus pies y obedecer. Dice, ¿no? Luego continúa. Por lo tanto, para ser salvados de nuestros pecados y de la consecuencia del pecado, debemos, 1, confesar que Jesús es el Señor. 2, creer que después que murió en la cruz por nuestros pecados, fue levantado de entre los muertos. Para ser un discípulo, tienes que tener en tu corazón lo que te está diciendo la enseñanza. Amén. Y continuamos. ¿Se considera usted un discípulo de Cristo? Dice, no, parte de ser un discípulo de Cristo incluye administración y arrepentimiento. Si Dios es soberano, Él es dueño de todo. Nosotros no poseemos nada. Nosotros ni siquiera somos dueños de nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque a Dios le plació crearnos a nosotros a semejanza de Él. A semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra lo dice así, que fuimos creados a semejanza de Él. En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, Dios también está exigiendo en este momento de que nuestros cuerpos sean cuidados. ¿Para qué? Para que sea agradable a Dios. Porque no nos olvidemos lo siguiente. Les pongo un pequeño ejemplo. ¿Qué sucede de que, y ustedes saben, en un frutero ponemos una manzana, que les digo, bueno, una manzana, un plátano, lo que quieran, que ya está dañándose. Y encima le ponemos fruta fresca. Esa manzana, en el paso del tiempo, va a empezar a dañar a todo el resto. En nuestro cuerpo sucede lo mismo. Si todo nuestro cuerpo, que fue creado con amor, y parte de nuestro cuerpo lo utilizamos de mala manera, mañana la enfermedad de esa parte de nuestro cuerpo va a ir corrompiendo al resto. Y ustedes saben, el mayor problema que tiene el ser humano es cuando siente enfermedad, prácticamente pierde el control de todo. Si le duele la cabeza, en este tiempo particularmente, la gente dice, no, me duele la cabeza, creo que tengo temperatura, ¿no seré que tengo el virus? Y empieza a desproporcionarse su actitud. Por esa razón dice que debemos ser, que nuestro cuerpo debe ser agradable a Dios. En 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres,
se están refiriendo a nuestros padres Adán y Eva. No con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, Cristo, ya la vez pasada habíamos hablado, con su sangre nos redimió, nos limpió. Y es de pronto cuando tú decides seguir a Cristo, tomarlo, confesar con tu boca que Él es tu Salvador, que Él es tu guía. La palabra dice, desde que tú haces un borrón y cuenta nueva y empiezas nuevamente una nueva vida. Por eso la palabra dice, eres como un bebé recién nacido, que primeramente tienes que alimentarte de lechita, pero tienes que ir creciendo en la palabra de Dios para poder ir entendiendo el resto de las cosas. Lamentablemente, en la iglesia cristiana, muchos de los hermanos, yo me recuerdo ahí, conocí a algunas personas que me decían, yo ya tengo 30 años de ser cristiano. Y usted recién está empezando, por lo tanto usted no sabe nada. Pero cuando fui conociendo la palabra, no necesité 30 años en la vida cristiana. Tal vez menos tiempo. Pero no estoy criticando a las personas, pero pude entender de que ellos no se habían adentrado en la palabra de Dios para entender su propósito. Y durante 30 años de su vida estaban yendo por el camino que todavía me lleva mucho trecho y no sé, un camino enfocado para luego recién llegar al camino de Cristo. La palabra te está diciendo de que si tú sigues a Cristo, no necesitas hacer un largo recorrido, porque no nos olvidemos que Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú atesoras ese versículo en tu vida, vas a tener la certeza que la puerta está ahí, que es Cristo Jesús, no hay otra. Dios no te está mostrando, mira, sabes que tienes 10 puertas, no sé, escoger cuál te gusta. Te está mostrando una, Cristo Jesús. Hay otra de las cosas. Nosotros, como Dios es dueño de todas las cosas, nosotros no tenemos derecho de propiedad, porque la palabra dice que no somos dueños ni siquiera de nuestro propio cuerpo, pero tenemos responsabilidad de gerencia. ¿Qué significa eso? Cuando estamos a la cabeza de la iglesia, la palabra le dice, nosotros no tenemos derecho de propiedad. Dios nos está dando para que administremos los negocios de Dios. Y somos responsables, por eso dice, tenemos responsabilidad de gerencia, dice, de que los negocios de Dios tenemos que llevar de la mejor manera para que haya ganancia. Pero Dios no está refiriendo a la ganancia en el tema, digamos, de cuestiones materiales. Se está refiriendo a esto, a que disipules, a que enseñes, a que apoyes a la gente, para que la gente pueda entender de que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que te está diciendo la palabra. Entonces, un día, no siempre en la relación de estar a cargo de la iglesia, sino como miembros del cuerpo de Cristo, un día vamos a ser llamados a responder por la responsabilidad que nos dio. Ustedes se recuerdan, en la palabra dice de que una vez le dio a uno 10 monedas, al otro le dio 5, al otro le dio 1 y le digo, bueno, vayan a invertir. Uno había invertido muy bien y con 10 monedas de pronto trajo 100. El otro trajo 50 y el otro devolvió y le dijo, mire señor, yo tenía miedo y por eso te lo devuelvo tu monedita. ¿Pero a qué estás refiriendo en ello? Se está refiriendo de que Dios te está dando la responsabilidad de proclamar su palabra. Te está dando los elementos necesarios para que vayas a discipular.
Y si no le das crecimiento a esa enseñanza, mañana nos va a demandar. Y te va a decir, ok, yo te di conocimiento, te di la posibilidad de que administres mi palabra, pero ¿qué hiciste? ¿Te lo guardaste para ti mismo? Ni siquiera transmitiste a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos. Entonces, el jalón de orejas va a ser fuerte. Amén. Continuamos. Dentro del discipulado también hay principios. Hoy vamos a tocar 5 principios, que son principios básicos. Es importante conocer esos principios. Y bueno, el tema abarca muchas cosas más, pero creo que es importante mencionar estos principios porque esto nos va a ayudar a poder enfocarnos de la mejor manera para ser un discípulo de Cristo. El principio básico número 1 dice, un discípulo es una persona que vive y aprende continuamente según la palabra de Jesús. Es importante. Si tú no estás continuamente en la palabra de Jesús a través de la Biblia, vas a perder esa conexión. Dicen, no son personas que siguen solo ocasionalmente las palabras del maestro, sino personas que comprometen a llevar hasta el fin sus enseñanzas de una manera disciplinada y confiable. Entonces, la participación del hermano en el cuerpo de Cristo no tiene que ser ocasional. No tiene que ser, bueno, cuando convocamos a oración, cuando hacemos servicio, etcétera. No tiene que ser ocasionalmente, sino tiene que ser parte de tu vida. Yo sé que nuestras necesidades nos obligan a tomar un trabajo y a estar, digamos, a generar el presupuesto, pero no nos olvidemos que el trabajo también Dios te lo da. Y te está diciendo de que tu corazón tiene que estar con Dios. En cada acción que tú hagas, tiene que estar presente Él. Yo puedo entender lo siguiente, y a mí me sucedió, de que en determinado momento de mi vida tuve que hacer cosas que nunca las había hecho. Pero yo le decía a Él, ¿sabes qué, Padre? Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo de la mejor manera, con amor, con entrega, con responsabilidad, para agradarte a ti, no para agradar a mi supervisor o al manager, sino para agradarte a ti. Mi propósito es agradarle al Rey de Reyes, al Creador de todo, al Dios eterno. Si alguna vez tú te has puesto a pensar, Dios no necesita de ti, no necesita de mí. Dios tiene la potestad de elegir a cualquier otra persona, pero sí nosotros necesitamos de Él. ¿Por qué razón? Porque solamente Él nos va a llevar por el buen camino. Entonces, a veces el hombre se hace imprescindible. El hombre empieza a ejercer su machismo y dice, no, bueno, en esta casa yo soy imprescindible porque yo traigo la plata y como yo traigo la plata, las cosas se manejan como yo creo. Pero cuando conoces a Dios, primeramente debe estar en práctica tu humildad y tu reconocimiento que lo que tienes, lo tienes gracias a Dios. Amén. Jesús es nuestro maestro. Él nos hablará palabras vivas diariamente a través de el Espíritu Santo. Si tú pones en práctica tu oído, tu corazón está dispuesto y hambriento de Dios, el Espíritu Santo te va a estar hablando cada momento, cada instante. Entonces, por lo tanto, dice, ¿no? Que nosotros debemos estar
diariamente, cumpliendo los mandamientos, enseñanzas que Dios nos ha dado. Cristo Jesús nos ha dado N ejemplos y lo encontramos en la palabra. Muchas veces, cuando no estamos en Cristo Jesús, la palabra de Dios lo leemos como un libro, como un libro de historia, como un cuento. Yo recuerdo de que cuando hablamos, por ejemplo, de que cómo sana al paralítico, es una parábola que está manejando Cristo Jesús. Si tú te pones a pensar, el paralítico, el enfermo, fui yo, eres tú o fuiste tú, pero cuando Él vino, ¿qué te dijo? Tus pecados te son perdonados. Ahora levántate y camina. Pero no te está diciendo camina pues como caminabas antes. Te está dando salvación y te está mostrando el nuevo camino que tú debes seguir. Entonces, ese es ser discípulo, de seguir a Cristo. Porque yo digo, ¿por qué tienes que buscar sanarte físicamente de alguna enfermedad para nuevamente, después de un tiempo, volver a recaer en lo mismo? Y luego reniegas que Dios te ha abandonado. Y eso no es cierto, ¿verdad? Debemos poner en práctica lo que ha sido revelado, hacer por la palabra de Dios. Ahí tenemos todo. Necesitamos los fundamentos estables de la obediencia a la palabra de Dios como la base de nuestro discipulado. Ya hemos dicho que la obediencia es fe. Si no, estaremos a merced de toda noción o sentimiento subjetivo que venga. Si tu fe no es grande y centrada en ser un discípulo de Cristo, siempre vas a incorporar a tu vida todo lo que te venga. El principio número 2. Un discípulo es una persona que confía su vida plenamente al Señor. Cuando tú tomaste la decisión de tomar a Cristo como tu Salvador, en ese momento reconoces de que tu vida ya no te pertenece, sino le pertenece a Él. Y como le pertenece a Él, Él te va a llevar siempre por el buen camino. Dios jamás te va a poner una trampa, jamás te va a poner, ¿qué te digo? Jamás te va a engañar, porque la promesa que Dios te hace, Él la cumple. Pero también está esperando de que tú seas obediente a Él. Porque si no, no funciona, digamos, la relación con Dios, ¿te das cuenta? Dice, esta confianza debería ser total, mas no es solo un compromiso con cualquiera, sino con el Maestro, que no tiene interés en sí mismo. Él no tiene interés, él como les decía, él no necesita de nosotros. Nosotros sí. Si no, dice aquí el principio número, que se preocupa por nuestro bienestar y crecimiento total en Dios. El único propósito que Cristo Jesús tiene en tu vida es el bienestar tuyo, de tu familia, de tus hijos, de las personas que te rodean y el crecimiento espiritual en Dios. Eso es lo que quiere. Jesús tiene el derecho de exigir este cometido porque entregó su vida por nosotros. Cuando tú reconoces de que Él dio su vida y que con su sangre te cubrió y te lavó de los pecados, tiene el derecho de exigirte que andes en sus caminos y que obedezcas sus enseñanzas. Jesús está totalmente comprometido con nosotros y quiere el mismo compromiso de respuesta. Si Él al dar su vida, porque Él no va a dar su vida por alguien que no lo merezca. Él da su vida por quien lo merece. Y también Él necesita respuesta.
el mismo compromiso. Te pongo un ejemplo. En una relación de matrimonio, la palabra dice que cuando dos personas se unen, son una sola carne. Entonces, hay un compromiso mutuo. Aquí Dios no está diciendo de que solamente uno debe darle más y el otro menos. Está diciendo de que ambos deben darle por igual. El compromiso es mutuo. Y con Dios es de la misma manera. Si Cristo Jesús dio su vida por ti, entonces Él está exigiendo de que, no que des tu vida por Él, sino está exigiendo que seas obediente en transformar tu vida. Luego dice, ¿no? En Mateo 6:24, bueno, dice, ¿no? Quiere que confiemos en Él a cada paso, mientras Él lleva nuestra vida y la moldea según su voluntad. Eso es lindo, ¿no? Él siempre va a moldear de la mejor manera. En Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Es un claro ejemplo que Dios nos está dando a través de la Escritura. Te está diciendo de que debe haber un compromiso con Dios y que solamente a Él debemos servir. Y que nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones deben estar en Cristo Jesús. ¿Para atesorar qué? Bendición. Para estar espiritualmente más con Él. Nada más. No te está pidiendo otra cosa. En Juan 10, uno dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón, es el salteador. La palabra te está diciendo de que no vas a llegar a Cristo Jesús por otras puertas, por otro lado, etcétera. Y como ejemplo te lo pongo, yo recuerdo una vez una persona cuando yo le hablaba de Cristo Jesús me decía, mira Eloy, no te preocupes, todos los caminos llevan a Dios. Pero cuando vas conociendo la palabra, eso no es verdad. Porque luego dice, ¿no? Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces, si Dios te está dando la puerta, que es Cristo Jesús, por lo tanto, no todos los caminos llevan a Dios, ¿no es cierto? Y dice, ¿no? A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, cuando tú entras en una relación con Cristo Jesús, con Dios, con el Padre, a través del Espíritu Santo, vas a escuchar y vas a reconocer su voz. Vas a sentir en tu corazón que el Espíritu Santo te está mandando mensajes de parte de Dios. Entonces, esos mensajes siempre van a ser para que tengas una vida en abundancia y que tu relación con Dios sea así como esta. Que cuando tú escuches su voz, vas a seguirlo a Él, porque Él quiere lo mejor para ti. Más al extraño no seguirán, dice la palabra, sino huirán de Él, porque no conocen la voz de los extraños. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, conocer a Cristo Jesús a través de las Escrituras. Porque cuando no conoces a Dios a través de las Escrituras, vas a seguir a un extraño. Pero cuando conoces a Dios, te vas a alejar del extraño. No vas a aceptar una doctrina que no sea sana. Entonces, es importante seguir a Cristo Jesús a través de sus enseñanzas. El principio básico número 3. Un discípulo es uno que vive una relación fructífera con Jesús.
Y en Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, por supuesto que no vamos a llevar fruto. La palabra es bien clara. Permaneced en mí y yo en vosotros. Es bien clara. No necesitas de buscarle mucho. Y el 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El hombre por sí solo no va a conseguir nada, absolutamente nada. El hombre cuando quiere andar en su propio camino, seguramente va a encontrar mucha abundancia de cosas materiales. Pero esas cosas materiales no le van a servir, ni todo el dinero que tengan, absolutamente nada le va a servir para tener salvación. Solamente Cristo Jesús es la salvación. Y dice, nuestra unión con Cristo hace posible una vida a través de la cual otros pueden ser salvos. ¿Qué te está diciendo? Que al ser discípulo, Dios te va a usar para que llegues a personas que aún no conocieron a Cristo Jesús, para que esas personas sean salvas. ¿Recuerdas que cuando hablamos de ser administradores, somos administradores de su palabra, de sus mensajes? Entonces la gente cuando vea tus acciones va a decir, sí, creo que Cristo Jesús cambió su vida y yo también quiero cambiar mi vida. No para seguir al hombre, sino para seguir a Cristo Jesús. Dice, no, cuando un árbol está tan lleno de savia que ya no la puede aguantar, el resultado es el fruto. Entonces, ¿qué te está diciendo acá? Que tienes que llenarte tanto de las enseñanzas de Cristo Jesús a través de las palabras de Calco. Y va a llegar un momento en que tu vida espiritual va a ser tanta, que el resultado van a ser el fruto. ¿Y qué es el fruto? Estás a través de la palabra transformando la vida de otras personas, de las personas que Dios ha puesto en tu camino, de las personas que a Dios le place cambiar sus vidas. Pero no te olvides que como tú o yo, en determinado momento, hemos necesitado que alguien intervenga en ese nuestro cambio. Entonces, la misión nuestra ahora es actuar para que ese cambio haya en las personas que Dios escoja transformar sus vidas. Cuando un cristiano está lleno de Cristo, otros lo ven y oyen sobre él. Y entonces son renacidos espiritualmente en el reino de Dios. Y si los nuevos creyentes son uno de los frutos del discipulado, sin esta clase de productividad en nuestra vida, el reino de Dios no se expandiría y el cuerpo de Cristo no crecería. Es importante de que nosotros, al ser parte del cuerpo de Cristo, estemos dando frutos. No estemos siendo los enfermos los que van a dañar el cuerpo de Cristo. Yo sé que Él no lo va a permitir, pero a veces nos introducimos ahí. Revisemos el cuarto. Un discípulo es uno que está comprometido con el amor incondicional y de sacrificio por otros. En Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, y si tuvieras amor los unos con los otros. La palabra es bien clara. En esto conocerán todos que sois mis discípulos.
La palabra es clara, hermanos. Si eres discípulo de Cristo, lo que tú vas a emanar es amor. Entonces, creo que es importante poder direccionar nuestra vida en ese propósito. Este no es ningún amor humano ordinario, sino el amor de Dios. Es un amor desinteresado que no busca ganancia para estimular su acción. No te olvides, hermano. El amor que Dios nos da es el amor ágape, que significa amor desinteresado y que solamente Dios nos los da. Pasemos al principio básico número 5. Un discípulo es uno que está dedicado al cumplimiento de la comisión de Cristo. Y uno de los preceptos dentro de nuestra iglesia, dentro de la iglesia Betel, Casa de Dios, Puerta del Cielo, a la que Dios nos puso para edificar el cuerpo de Cristo, uno de los preceptos es este. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra es clara, hermanos. Tenemos la misión, tenemos la obligación de ir a ser discípulos. Pero ¿cómo vas a ir a ser discípulos si tú no eres discípulo de Cristo? Creo que estos principios nos están mostrando de que primero debemos ser discípulos de Cristo para llenarnos de fruto y luego vamos a ir alcanzando a otras personas. La meta de nuestro discipulado debería ser la de ganar otros discípulos. No solo creyentes y convertidos. Es importante, hermanos. Yo les había hablado de que de 100 personas en una iglesia, el 60% son creyentes, el 30% convertidos y el 10% discípulos. Ese es el peligro de la iglesia. Ese es el fruto malo que se introduce en el cuerpo de Cristo para ir dañando. Entonces, te está diciendo que Dios no quiere creyentes y convertidos. Dice, los convertidos pueden cambiar sus mentes, porque los creyentes creen todo lo que les dicen y todo lo que les dice la gente sin conocimiento de la palabra, lo toman como una verdad. Y los convertidos dicen, no, van cambiando sus mentes y dicen, no, sí, creo que hay que leer la palabra. Y bueno, hasta ahí se quedan, ¿no? Pero dicen, los discípulos siguen a su maestro. Qué importante, ¿verdad? Yo quiero concluir, hermanos, siempre hablando de la sana doctrina. Y quiero que juntos veamos de que lo que te dice la palabra, predica la palabra. Y en 2 de Timoteo del 4:1 al 4:5 te dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Paciencia. ¿Qué es paciencia? Habíamos hablado anteriormente que paciencia es humildad, porque Cristo fue humilde. Y doctrina. ¿Pero qué doctrina? La doctrina que Cristo Jesús te muestra. Mostrar a la gente de que Él fue resucitado,
al tercer día, porque así Dios lo permitió. Porque vendrá tiempo cuando no sufran la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, en este tiempo está sucediendo eso. Vienen personas que acomodan la palabra a su propio interés y te empiezan a hacer creer que la palabra dice eso. Solamente la Biblia te va a dar, a través del Espíritu Santo, te va a dar el mensaje que tiene para ti. No olvides de Primera de Juan 1:27, que te dice de que la unción del Espíritu Santo que Dios te dio, te enseñará todo lo que tiene para ti. Por lo tanto, no necesitas escuchar al hombre. Y te está diciendo el 4 aquí en lo que estamos leyendo, y apartará de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y aquí te estás recomendando algo bien importante. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Hermanos, la palabra creo que es suficientemente clara para encaminarnos en el propósito del discipulado. Quiero terminar este primer capítulo pidiendo a Dios de que Él haya, a través del Santo Espíritu, haya entrado en cada uno de mis hermanos para edificar, porque solamente Él puede edificar. Yo te insto, mi querido hermano, a que, sabiendo por qué debemos discipularnos, tú le dediques más tiempo a escudriñar la palabra de Dios y que entiendas de que por falta de conocimiento podemos morir. Por falta de conocimiento vamos a escuchar otras cosas. Y como dice la palabra, te apartarán de la verdad. Solamente el estar en Cristo Jesús nos hará soportar las aflicciones, como dice la palabra. Pero lo importante es cumplir tu ministerio. Tu ministerio es ser un discípulo de Cristo y discipular a través de la palabra que Él nos ha enseñado. Permítame hacer una pequeña oración. Padre amado, Padre misericordioso, no me cansaré, Señor, de agradecerte porque me permite, Señor, a través de este medio, hacer conocer el propósito de tu palabra. Personalmente, Señor, yo te pido que perdones todos los errores que cometo, Señor. Yo sé que tu misericordia, Señor, va a alcanzar a cada uno de mis hermanos, Señor. Si cometemos algún error, Señor, te pedimos que tu Espíritu, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, sea ayudándonos a volver a nuestros caminos. Te pido, Padre amado, que tú des sabiduría, entendimiento a cada uno de mis hermanos. Te pido, Padre amado, que toques el corazón de cada uno de ellos y mucho más de los que aún no te han conocido, que transformen sus vidas, que conozcan al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que conozcan al Padre, al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, al que transformó mi vida. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor. Te lo pido y te lo agradezco en el santo nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén.